Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Llegamos al final de otra semana. Hoy es viernes 21 de mayo del 2021. Yo soy Andrea Menes y les doy la bienvenida a TVGT Noticias. Antes de iniciar con nuestro noticiero de hoy, quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en las cuales estamos actualizando la información de interés constantemente. Tenemos presencia en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en Telegram. Estos son nuestros titulares. A pocos días de publicarse el listado de los más buscados, la PNC suma ya 6 capturas. Narcoavionetas en Petén, la historia de nunca acabar. Localizan otra aeronave con carga de aparente positivo para cocaína. INASIF entrega cuerpos de reos que fueron asesinados durante motín en cárcel de Quetzaltenango. Las condiciones climáticas para el fin de semana serán variables. Le tenemos un informe completo del INSIBUME. Damos inicio con nuestra emisión de hoy informándole que el Ministerio de Cultura y Deportes y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala firmaron un convenio para ejecución de Parques Bicentenario. El Ministerio de Cultura y Deportes y la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, firmaron una carta de entendimiento para el apoyo en la ejecución del proyecto de Parques Bicentenario. El objetivo de esta colaboración es que ambas instituciones unifiquen esfuerzos y así garantizar la seguridad en los espacios públicos en los Parques Bicentenario. Y el Instituto Nacional de Bosques, INAV, lanzó la campaña Sembrando Huella 2021, con la cual invitan a la población guatemalteca a reforestar para celebrar el Día Nacional del Árbol. El Instituto Nacional de Bosques, INAV, realizó el lanzamiento de su programa de educación forestal y reforestación Sembrando Huella 2021, en el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol. Este programa tiene por objetivo superar las 600 actividades de reforestación a nivel nacional. Bueno, los resultados que se han tenido en el programa Sembrando Huella desde el 2019, que se inició hasta el año 2020, es aproximadamente 1.200 jornadas de reforestación y la sensibilización a nivel nacional. Se han plantado más de 730.000 árboles en un área de 657 hectáreas, con el apoyo de más de 80.000 amigos del bosque. Asimismo, hacen un llamado a la población para que se sumen a este movimiento de reforestación. Que nos apoye, que se unan a la lista de amigos del bosque, que como les decía, ya tenemos más de 80.000 amigos, y cada uno de los que nos está escuchando pueden sumarse a la lista de colaboradores para implementar e impulsar el programa Sembrando Huella 2021. Y continuamos con noticias nacionales. CCE resuelve no al lugar a recurso de inconstitucionalidad. Por medio de un comunicado de prensa, la Corte de Constitucionalidad da a conocer que se declaró sin lugar el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley. Dicha acción, interpuesta por Pedro Pablo Marroquín Pérez y el grupo LH Sociedad Anónima, con la cual buscaban dejar sin efecto el Acuerdo 24/2018 del Congreso de la República, Ley de Avisos Electrónicos. La acción fue interpuesta el 27 de febrero de 2019, lo cual dejó sin efecto la suspensión provisional de ese decreto, y hoy el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron dejar sin lugar el planteamiento de inconstitucionalidad. Bueno, queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de ir a un breve corte, pero no podemos irnos sin antes recordarle que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para recibir notificaciones constantemente de este su noticiero. Y a continuación, INASIF Quetzaltenango entrega cuerpos de reos y modelo venezolana asesinados en jornada violenta de esta semana. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad eruptiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de poco más de 2.000
¿Qué tal, amigos? Los saluda Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey, y ahorita que estoy en este maravilloso país de Guatemala, los quiero invitar a que no dejen de ver TVGT Noticias. Ya regresamos y continuamos con noticias nacionales. INASIF entrega cuerpos de reos y modelo venezolana a sus respectivos familiares. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses INASIF en Quetzaltenango indicó que desde ayer inició con la entrega de los cuerpos de los reos y la modelo venezolana. El primer cuerpo en ser entregado a familiares fue el de Anaís Gambín, quien fue asesinada en la zona 6 de Xela. Con el pasar de las horas, los cuerpos de los reos fallecidos en la masacre del centro carcelario Cantel fueron entregados a sus familiares para que les den sepultura. Y luego que el Ministerio de Gobernación diera a conocer el listado de los 100 más buscados, la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de 6 personas en las últimas 72 horas. A continuación, los detalles. Luego de que se lanzara la campaña de los 100 más buscados por parte del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, en 72 horas se logró la captura de 5 personas indicadas de varios delitos. Así lo da a conocer Pablo Castillo, portavoz de Gobernación. Luego de 72 horas de lanzada la estrategia de los 100 más buscados por parte del ministro de Gobernación, Henry Reyes, se reporta la captura de 5 personas que figuraban en este listado de los más buscados. Dentro de ellos tenemos a Brandon Elías Castillo López, alias El Chalío, buscado por el delito de asesinato. Carlos Gerardo Salazar Vázquez, él es detenido por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Vanessa Adalí Ruiz Juárez es la primera mujer capturada de este listado y era buscada por el delito de asesinato. Luis Beltrán García Arana, alias El Patrón, quien era buscado por los delitos de plagio o secuestro. Y Pedro Luis Pérez López, quien era buscado por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real. Asimismo, se dio a conocer que durante la tarde se logró la captura de la 6ª persona. Se trata de Baldor Ernesto Alfaro Trigueros, sindicado del delito de violación y agresión sexual, quien fue aprehendido en la zona 13. A continuación, información lamentable. Auxiliar del MP fue localizado sin vida en un centro asistencial. La Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Público informó que desde horas de la mañana se hicieron presentes en el Hospital Roosevelt, donde localizaron sin vida a Ronald Iván Morales de Mata, quien tenía varios golpes en el cuerpo según el reporte preliminar. Familiares y amigos reportaron la desaparición de Morales de Mata, auxiliar fiscal de la Unidad contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, el 14 de mayo. Fue visto por última vez en la Calzada San Juan, zona 7 capitalina. Y arrancamos con nuestro segmento departamentales. Nuevamente, una narcoavioneta fue localizada en el departamento de Petén. En su interior localizaron 14 bultos con posibles ilícitos. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, junto al Ministerio Público y el Ejército de Guatemala, realizaron el conteo de la droga incautada ayer en una área boscosa de San Andrés Petén, donde el pasado jueves fue localizada una aeronave. Tras la coordinación interinstitucional, la diligencia continuó en el hangar del Comando Aéreo del Norte de Santa Elena Flores, Petén, donde se contabilizaron 401 paquetes de dicha droga que estaban en 14 tulas, por lo que la investigación continúa. Es la segunda narcoavioneta localizada en la semana en el departamento de Petén. Cabe mencionar que según el Ejército de Guatemala, han sido localizadas 13 aeronaves e incautado 3.377 paquetes de la droga denominada cocaína, en lo que va del año. Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica junto al agente K9 Hashis de la Policía Nacional Civil interceptaron un vehículo tipo pick-up en el kilómetro 285 a inmediaciones del sector Zanjón de San Lorenzo, San Marcos, donde 2 hombres se transportaban a bordo del automotor, trayendo consigo paquetes ocultos con posible ilícito.
Queremos darles las gracias por su sintonía y por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en Telegram. Pueden encontrarnos como TVGT Noticias. Y al regresar, entrevista con portavoz de Conred, quien nos dará información vital a tomar en cuenta. No se vaya, que ya volvemos. Muchas gracias por su sintonía, ya estamos de regreso. En el territorio nacional se dieron sucesos que dejaron como resultado varios heridos en diferentes puntos del país. Nos informa Isabel Álvarez. En las últimas horas, cuerpos de socorro han reportado hechos lamentables en distintos puntos del país que han cobrado la vida de varias personas y han dejado a otras heridas. Durante la madrugada, en el barrio La Parroquia de Cuilapa, Santa Rosa, se registró un incendio en locales de venta de comida. Bomberos voluntarios controlaron las llamas y así evitaron que se propagaran a los demás locales. En la zona 7, Calzada San Juan y 31 Avenida, un vehículo volcó por causas desconocidas. Cuerpos de socorro brindaron asistencia prehospitalaria al conductor, quien tenía crisis nerviosa. Un hombre de aproximadamente 28 años fue atropellado. Quedó tendido en la cinta asfáltica del kilómetro 30.4 de la ruta al Pacífico, donde bomberos voluntarios a su arribo constataron que carecía de signos vitales. Por otro lado, bomberos municipales departamentales atendieron un ataque armado en el kilómetro 85.5 de la ruta a Las Verapaces, donde Jason Álvarez, de 14 años, fue trasladado a un centro asistencial con varias heridas de gravedad. Cristian Rosales, de 33, murió al momento de ingresar en el Hospital Nacional de la localidad, y José Chávez, de 25, falleció en el lugar del hecho. Y si planea pasear este fin de semana, preste mucha atención porque a continuación le presentamos el pronóstico del clima para este fin de semana. Según lo indica el INSIBUME, podrían presentarse lluvias en algunos sectores del país durante la tarde-noche. Tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, un ambiente cálido, húmedo durante el día, lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde o noche. En la meseta central, que incluye la ciudad capital, tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, un ambiente cálido y húmedo durante el día, incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, que generarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica. El viento del norte en horas de la mañana, a cambio de sur-suroeste, ligero en horas de la tarde. Las temperaturas máximas en la ciudad capital podrían alcanzar de los 25 a los 27 grados, en el altiplano central y occidental de los 24 a los 29 grados. Hoy es viernes de entrevista en TVGT Noticias y preste muchísima atención porque la información que nos trasladarán el día de hoy podría salvar vidas. Es momento de una entrevista con David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, quien nos dará a conocer datos importantes sobre los estragos y protocolos a seguir cuando sucedan fenómenos naturales como las lluvias y las actividades volcánicas. Preste atención. ¿Cuáles son los efectos de las lluvias recientemente? Podríamos hablar que en aproximadamente los próximos 20 días se estaría estableciendo a nivel nacional estas condiciones de lluvias como tal. Sin embargo, ya hemos tenido diferentes situaciones que se han establecido o que se han presentado en el territorio guatemalteco. La temporada de lluvias nos causa alrededor del 70% de los incidentes que el sistema Conred da respuesta. Entonces tenemos todo un monitoreo siempre en diferentes áreas, la entrega de los protocolos por temporada de lluvia a las autoridades, a los gobernadores también, para que ellos conozcan sobre las diferentes medidas que es necesario implementar para estas condiciones de lluvia como tal. ¿Cuáles son los lugares de mayor riesgo? Tenemos diferentes puntos de riesgo a nivel nacional, incluso dentro de lo que
o la estadística que nosotros manejamos es que son alrededor de 10.051 puntos de riesgo en el territorio guatemalteco. Lo que acá es importante mencionar es la condición, por ejemplo, que se pueda presentar muy localmente, pero tenemos estos puntos de riesgo que se monitorean. En algunos puntos es por deslizamiento, otro por las inundaciones, por fuertes vientos que se pueda presentar en cualquier región del país. ¿Cuál es el consolidado de los estragos de las lluvias de las últimas semanas? Sí, hemos tenido ya aproximadamente 20 días con condiciones de lluvias importantes, lluvias considerables. Tenemos hasta este momento alrededor de 30 incidentes entre inundaciones, derrumbes, problemas de fuertes vientos que se presentaron en el país. Tenemos hasta este momento el reporte de al menos 12 departamentos en donde se han registrado estas condiciones. Afectados contabilizamos alrededor de 17,000 personas. Hemos tenido también 26 personas que se han albergado por una situación que ocurrió en Patzún, esto en el departamento de Chimaltenango, incluso en este mismo sector, y por esta misma situación que ocurrió hace aproximadamente unos 15 días, tuvimos también un niño de 12 años, un menor de edad, la primera persona víctima en esta temporada de lluvias. ¿Con qué cuenta la institución para ayudar a los damnificados por las lluvias? Se tiene ya la distribución de todos estos recursos para poder entregar. Estamos hablando entre frazadas, entre alimentos, entre kit de limpieza, kit de cocina, también agua pura, en fin, todos los recursos necesarios para que las personas puedan permanecer en los diferentes centros que se estarían habilitando, o bien entregar a las familias al momento de que sea necesario y que las personas pues resulten afectadas también por estas emergencias. ¿Qué instituciones apoyan a Conred? Por ejemplo, en la administración de los albergues que están previstos por un lado las municipalidades locales, pero también tenemos el apoyo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la SOCEP, que se encarga en sí de la atención de las personas en estos lugares. Luego, dependiendo también del incidente, puede ser el Ministerio de Comunicaciones, es un problema en carretera, la coordinación con Covial, con Caminos, con las diferentes unidades ejecutoras que el Ministerio tiene. Tenemos también con cuerpos de socorro de llegar a realizarse acciones de búsqueda, de atención de personas, de localización de personas que en diferentes áreas, entonces se trabaja de esa manera. ¿Cuál es el estado de la actividad de los volcanes? En estos momentos podríamos hablar que la actividad de los volcanes se encuentra en los parámetros instrumentales normales, sin embargo el volcán de Pacaya es el único que ha registrado una variante en el rango de actividad, esto desde el año pasado. Por un lado, los flujos de lava que se han presentado, por otro lado, la actividad explosiva en febrero de este año. Luego ya observamos la actividad desde 2 fisuras que registró el volcán y actualmente la actividad que se ha presentado nuevamente en el cráter McKinney, que es el cráter principal. Algunas explosiones, columnas de ceniza que se han tenido, esto debido a la actividad que actualmente está teniendo el volcán de Pacaya. ¿Cuáles son las señales que dan los volcanes cuando van a iniciar su actividad? Bueno, como parte del monitoreo diario que se tiene a los volcanes, hay ciertas características, por ejemplo, que podríamos decir que se observan en un volcán. Por un lado, podemos, cuando se está registrando un incremento de su actividad, tener mayor, por ejemplo, condición de ceniza, o que el color de la columna de ceniza es mucho más oscura. Entonces eso nos indica que la actividad del volcán puede ir cambiando. También las explosiones van a ir en aumento regularmente. Por poner un ejemplo, en el volcán de Fuego se registran de 7 a 10 explosiones por hora. Cuando esta actividad aumenta, podemos llegar a tener hasta 32 explosiones por hora en la actividad del volcán de fuego que pueda presentar. ¿Por qué se da este tipo de actividades volcánicas? Vemos que los volcanes están en constante actividad. Por ejemplo, el volcán de Fuego ha tenido actividad al menos en los últimos 500 años. El volcán Santiaguito es un volcán más reciente, pero anteriormente era el volcán Santa María el que registraba mayor actividad. Y el volcán de Pacaya a partir de 1960, cuando se reactiva y tiene una actividad mucho mayor, y los flujos de lava, que es lo que también se ha podido observar. Pero es una actividad, podríamos decir, constante en los volcanes, el hecho de que pueda generar o incrementar su fase en algún momento, pero luego retornar a una actividad
que se puede considerar dentro de los parámetros instrumentales. ¿Cuáles son los protocolos de comunicación para las áreas aledañas a los volcanes? La parte de comunicación y monitoreo que Conred realiza con sus bases de radio, las bases de radio reportándonos 3 veces al día cómo se observa el volcán, cuál es la actividad que el volcán está teniendo. Eso por un lado. Por otro lado, la comunicación que el INSIBUME nos traslada a nosotros de la actividad o la fase que el volcán puede estar registrando, si hay un incremento, si se mantiene, en fin, toda la información técnica científica. Y por otro lado, la comunicación que se puede dar con sistemas de alerta temprana en el área, al recibir la notificación del INSIBUME, al observar cualquier cambio adicional que se puede desarrollar con sistemas, por ejemplo, un sonido en particular que llame a evacuar a las comunidades. También otro tipo de metodologías a través de parlantes, por ejemplo, en las comunidades que sirva para trasladar toda esa información al resto de la comunidad. ¿Cuál ha sido el mayor desastre que ha causado un volcán en Guatemala? Podríamos hablar que en los últimos al menos 70 años la condición más fuerte y en cuanto a actividad volcánica fue la del 3 de junio de 2018, la que registró el volcán de Fuego en su momento, pero son las características propias del volcán, el descenso del flujo piroclástico, por ejemplo, que no era flujo de lava, sino que era esta nube ardiente que estaba descendiendo y que desciende aproximadamente entre 300 hasta 500 kilómetros por hora, la que nos generaba una mayor condición en ese sector. De ahí lo que ya conocemos que ocurrió en San Miguel Los Lotes, por ejemplo, en otras comunidades aledañas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los visitantes que llegan a los volcanes? Lo principal tiene que ser, en primer lugar, analizar si verdaderamente necesito exponerme a una condición de peligro. En segundo lugar, si voy a ir, respetar los límites que establece el Parque Nacional Pacaya. No acercarme demasiado a esos flujos de lava o no ubicarme o pararme en estructuras que anteriormente ahí corría un flujo de lava. Lastimosamente, ocurre que al momento en la superficie se puede observar que ya no tiene lava, pero internamente puede tener esta condición activa. Entonces podemos tener flujo de lava que esté en la parte de abajo o temperaturas bastante elevadas. Importantísima la información que nos presenta David de León y esté muy al pendiente porque todos los viernes son viernes de entrevista aquí en TVGT Noticias. Cada viernes le traemos información de relevancia, entrevistas muy interesantes y de utilidad en su día a día. Bueno, y quédese en sintonía que al volver se dispara mortalidad por malaria en Venezuela. Esto y mucho más al regresar. Ya estamos de regreso y arrancamos con nuestro segmento Internacionales. Viajamos hasta nuestro país vecino El Salvador, donde la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de imprenta que a partir de ahora obliga a los periódicos impresos a pagar impuestos. Claudia Saldaña nos cuenta por qué la medida ha desatado controversia entre los propietarios de medios y defensores de la libertad de expresión. Si bien los periódicos ya pagaban el impuesto del IVA y otros aranceles, la nueva reforma implica un impuesto adicional sobre la importación de materia prima como el papel y maquinaria para sus operaciones, algo de lo que antes estaban exentos. La reforma se aprobó con 68 votos y fue sancionada por el presidente Nayib Bukele. Ellos vendían más de 160,000 ejemplares al día, lo que significa más de $80,000 diarios que no tributaban. En reacción a la medida, el diario de hoy aumentó el precio de sus ejemplares. La prensa gráfica publicó una nota editorial diciendo que la modificación a esta ley es una agresión a la difusión del pensamiento y la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador considera que la reforma viola principios de libertad de expresión, como los contemplados por la Relatoría Especial de la OEA.
La aprobación de este nuevo gravamen se enmarca dentro de esta política, digamos, de ir presionando, de ir confrontando con las empresas tradicionales. No es la primera vez que se intenta, sino que también otras administraciones lo hicieron. Por su parte, Diario El Salvador, un periódico que abrió operaciones en 2020, nació bajo el lema de pagar todos los impuestos, aunque no estuvieran obligados a tributar. La exención era un tema legal y vigente, pero que de manera voluntaria Diario El Salvador no la asumió. La libertad de prensa se garantiza de otras formas, no necesariamente con una exención de impuestos. Es decir, hay plena libertad. El tema no deja de llamar la atención en el ámbito internacional. Incluso se ha comparado la situación salvadoreña con la de otros países que han coartado la libertad de expresión con mecanismos similares. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y para la siguiente noticia nos trasladamos al otro lado del mundo. Este jueves, las partes en conflicto en la Franja de Gaza llegaron a un acuerdo para poner fin temporal a los enfrentamientos entre Israel y Hamás. También fue el centro de una sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU y ahí estuvo Celia Mendoza de La Voz de América presente y nos trae ahora la información. Mientras en Nueva York se reunía la Asamblea General de la ONU, en la Franja de Gaza, a pesar de los bombardeos, se logró establecer un cese al fuego luego que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara la tregua que comenzará este viernes a las 2 de la madrugada, hora local. Una victoria diplomática en la que la administración de Joe Biden ha venido trabajando desde hace 2 semanas, explicó Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Estados Unidos ha abordado esta crisis en Israel y Gaza con un enfoque singular, poner fin al conflicto lo antes posible. No nos hemos quedado callados. De hecho, no creo que haya ningún país el que trabaje con más urgencia y más fervor por la paz. En medio de la tensión, la autoridad palestina sigue denunciando las que define como atrocidades. Así expresó lo que busca de las audiencias en la ONU el canciller palestino Riyad al-Malki en entrevista con La Voz de América. Hay que poner fin a la impunidad del Estado de Israel. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reiteró que esta no es una guerra entre su país y los palestinos, sino contra el grupo terrorista Hamás. Todo esto era parte de la estrategia de Hamás para ganar poder político. Todos saben que Israel hizo lo posible para apaciguar la situación. La respuesta a nuestros esfuerzos fueron ataques con cohetes contra Jerusalén. Por su parte, el secretario general Antonio Guterres afirmó que se están cometiendo actos horribles en este conflicto y fue firme en su petición. Un proceso de paz revitalizado es el único camino hacia una solución justa y duradera. Es imperativo que mantengamos esta visión a largo plazo. La sesión de emergencia en la ONU convocó a por lo menos una docena de ministros de Relaciones Exteriores en persona en la sede de Naciones Unidas, reflejo de la urgencia de esta sesión que concluye con el anuncio de esta tregua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y muy preocupante es que el 53% de los casos de malaria en América están en Venezuela, según la Organización Panamericana de la Salud. La mortalidad por esta enfermedad en el país suramericano se ha disparado en la última década. A comienzos de los años 60, la Organización Mundial de la Salud certificó a Venezuela como el primer país del mundo en eliminar la malaria en un territorio mayor a 400.000 kilómetros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, las estadísticas dan cuenta de una enfermedad sin control. Venezuela también es el país que tiene la mayor cantidad de casos mortales de malaria en el continente. Pasamos de tener 2 o 3% de los casos mortales del continente a 73% de los casos mortales en el continente. De 2000 a 2020, los casos de malaria pasaron de 29.000 a 430.000, lo que representa un incremento de 1.400%. Aunque en el último año hubo un descenso, principalmente atribuido a las medidas de cuarentena y a las precarias capacidades de diagnóstico, la preocupación entre especialistas no se detiene. Es en bastante escaso el tratamiento y se usa prácticamente como moneda en los sectores mineros. El valor de un tratamiento es altísimo, se cambia por oro. Hay personas que han sufrido paludismo hasta 12, 14 veces. El Ministerio de Salud de Venezuela, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud, puso en marcha el Programa Nacional de Malaria con jornadas de fumigación del mosquito transmisor y distribución de fármacos para los afectados.
Sin embargo, los equipos que intentan llegar a las zonas con mayor contagio corren riesgos. De acuerdo con el exministro de Salud, José Félix Oleta, en la última década se duplicaron los casos de embarazadas y niños menores de 10 años con la enfermedad. Un problema de esta magnitud ha sido subestimado. Es un problema de Estado. La malaria interfiere con la vida de los países. Un problema que, según autoridades médicas, podría comprometer a países vecinos si no se frena a tiempo. Venezuela fue en 2020, después de la Guayana Francesa, el segundo país de América que menos invirtió en la lucha contra la malaria, según la OMS. Mientras México destinó $15 por cada persona que vive en una zona de riesgo, Venezuela apenas aportó 20 centavos de dólar. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Muchas gracias por su sintonía en el noticiero de esta noche y por su suscripción a nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de otra semana y de otra edición. Mi nombre es Andrea Menes y ha sido un gusto para mí acompañarles. Me despido deseándoles un feliz fin de semana. Muy buenas noches.